Shalom Beberajá, vamos a continuar con la historia de los hebreos en Cuba y vamos hoy a referirnos a un artículo escrito por Israel Cohen que fue publicado en el Almanaque Hebreo Vida Habanera del año 1951 que se titula ¿Cuántos judíos hay en el mundo? Y dice así: últimamente he estado dedicado a la tarea de determinar cuántos judíos hay en el mundo. No es esta la primera vez que me dedico a semejante empresa, pero ni en 1914, cuando escribí mi libro La vida judía en la época moderna, ni cuando revisé esta obra en 1924, hallé tantos problemas, contradicciones y obstáculos como al estudiar la distribución de la población judía en el mundo para mi próximo libro titulado Judaísmo Contemporáneo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las dificultades consistían principalmente en el hecho de que solo en pocos países existían censos oficiales en los que se anotaban diferencias religiosas y étnicas, los de Europa Central, Oriental y Meridional, Canadá, Sudáfrica y Australia. Entre otras regiones, tenemos que depender de los cálculos hechos por las autoridades gubernamentales o por las comunidades judías locales, pero la causa más importante por la cual es actualmente imposible conocer con exactitud total de la población judía del mundo en el periodo de 12 años de persecución nazi y la considerable migración de posguerra. La inmigración judía de Alemania y de otros lugares de Europa Central comenzó a principios de 1933 y continuó hasta el estallido de la guerra en el mes de septiembre de 1939. Desde entonces los judíos de todos los países que cayeron bajo el yugo nazi fueron las víctimas de una orgía de exterminio, la cual al terminar la guerra había dado por resultado la muerte de 6 millones de personas. Ahora sabemos aproximadamente cuántos judíos de los diversos países de Europa fueron aniquilados y cuántos sobrevivieron, pero es difícil determinar con exactitud cuántos se hallan en los países de Europa Central y Oriental debido al éxodo que se ha estado produciendo en los últimos años y que todavía continúa. Un país del cual no hay emigración es la Unión Soviética. Este país posee la mayor población judía de Europa. Su número ha sido de controversia entre los expertos. La nueva edición del anuario de la Enciclopedia Británica lo fija en 5.222.000. Esta cifra es fantásticamente equivocada. Representa un cálculo del total de la población judía en la Unión Soviética y en los diversos territorios fronterizos: Polonia Oriental, Besarabia, Bucovina del Norte y de los estados bálticos, que Rusia ha absorbido anexado después del estallido de la guerra, pero desde junio de 1941, cuando la Alemania lanzó su ataque contra Rusia, esta población fue reducida drásticamente. En el American Jewish Yearbook de 1947 a 1948 se hallan 4 páginas dedicadas a un examen detallado de los cálculos contradictorios de las diversas autoridades sobre la actual población judía de la Unión Soviética. Publicaciones soviéticas no oficiales dan la cifra de 2.500.000, que parece más bien elevada. El doctor Lechinsky, demográfico bien conocido, da 1.500.000, que parece bien baja, y el Departamento de Investigación del Joint Distribution Committee fija una cifra en 1.800.000. Se afirma que este total incluye las provincias asiáticas, pero no Lituania, Letonia y Estonia, donde se informa que viven 32.500 judíos. Sin embargo, en el mismo anuario, en la relación poblaciones de los diversos países de Europa, hallamos que fija la cifra de 2 millones de habitantes judíos para Rusia. Yo prefiero el cálculo de 1.850.000 para la Rusia europea y 150.000 para la Rusia asiática. De acuerdo con el último número del anuario, el país europeo que ocupa el segundo lugar en importancia por el número de su población judía es Gran Bretaña, con 400.000. Rumanía, donde hacía 3 años vivían 385.000 judíos, debe tener ahora solamente 352.000 debido a la inmigración. Luego viene Francia con 230.000, cálculo moderado debido al gran número de judíos que no están afiliados a ninguna sinagoga. Sigue después Hungría
pero existen disputas acerca del total de la población judía de este país. Cuando asistí al último Congreso sionista en diciembre de 1946, me manifestó un delegado húngaro bien informado que la población se calculaba en 150.000 y que también existían 50.000 judíos conversos bautizados principalmente durante la última guerra, la mayoría de los cuales se consideraban todavía miembros de la comunidad. En el Jewish Chronicle del 20 de mayo de 1949, el señor Asher Goodman, quien acababa de volver de Hungría, describió que la población judía era de 170.000, pero el Congress Digest del 11 de octubre del mismo año manifestó que acababa de recibir un cálculo de visado en Budapest, fijando 135.000, el total correspondiente a Hungría. No existe otro país en Europa que tenga siquiera 100.000 judíos. El siguiente en la lista es Polonia, que alcanzaba esa cifra hace 3 años, pero cuya población ha disminuido debido a la inmigración. En un artículo especial sobre los judíos de Polonia que apareció en el Times de Londres del 17 de octubre pasado, se da guarismo a más bien bajo de 75.000, pero en el Jewish Chronicle del 28 de octubre lo fija en 90.000. Esta última cifra parece la más correcta, pero seguramente no lo será por mucho, ya que se informa que otros 30.000 judíos esperan establecerse en Israel. Después de Polonia viene Turquía con 50.000. Jewish Chronicle del 21 de octubre de 1949, Checoslovaquia con 40.000. Jewish Chronicle del 10 de junio de 1949, Bélgica con 35.000, Holanda e Italia con 20.000, aparte de las personas desplazadas. 14 países restantes de Europa fluctúan de 17.500 en Suecia a 300 en Albania. En 1946 el Consistorio Central Judío de Bulgaria manifiesta que había en ese país 49.800 judíos, pero debido a la inmigración a Israel durante los últimos 2 años solamente han quedado 7.300. De acuerdo con mis cálculos, el total de la población judía en Europa es ahora de 3.417.200. Esto incluye el remanente de las personas desplazadas judías, cuyo número, según mi opinión autorizada, asciende a 45.000, 33.000 en Alemania, 8.000 en Austria y 4.000 en Italia. Antes de que transcurra mucho tiempo, otras personas desplazadas habrán marchado a Israel o a algún otro país de ultramar. Actualmente los judíos de la Unión Soviética forman más del 54% del judaísmo europeo, y después de que hayan partido todas las personas desplazadas y hayan llegado a Israel todos los judíos que desean abandonar Europa Central y Oriental, el judaísmo soviético constituirá hasta el 60% del judaísmo europeo, pero las comunidades judías de la Unión Soviética y de sus estados satélites no se le permite mantenerse en contacto con las comunidades judías de Occidente y parecen destinadas a perder gradualmente importancia. Por otra parte, los 400.000 judíos de Gran Bretaña forman ahora una cuarta parte de la porción viviente del judaísmo europeo y a medida que avance el tiempo constituirán una porción todavía mayor. Y hasta aquí esta primera parte de este artículo, que vamos a continuar la semana que viene, que se titula ¿Cuántos judíos hay en el mundo?, por Israel Cohen, publicado en el Almanaque Hebreo Vida Habanera en el año 1951. Muchas gracias.